Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos presenta al buen samaritano. Nuestro Señor, para explicar quién es el prójimo, nos cuenta este relato, sacado de la vida real, porque de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso, había ladrones. Jerusalén está arriba y Jericó está abajo, hasta todo eso coincide. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado por los ladrones que lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y ya escuchamos, nuestro Señor quiere explicar que prójimo es todo aquel que te necesita, que no hay acepción para aceptar a alguien como prójimo. En las escuelas israelitas había una discusión: ¿hasta dónde alguien es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Algunos decían que prójimo era solo el israelita, solo el compatriota. Incluso, si acaso, decían otras escuelas, el extranjero que se hace judío de religión, el que comparte la fe, nada más. Los demás no son prójimos. A eso no te obliga a ayudarlos ni amarlos. Nuestro Señor con esto quiere decirnos: todo aquel hombre, mujer que tú encuentras es tu prójimo. Y por eso explica con esta parábola del buen samaritano. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? ¿Quién es el buen samaritano? Los padres de la Iglesia nos han explicado desde hace siglos que el buen samaritano es Cristo, que está en el cielo arriba y que baja a la tierra. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y baja y se compadece de nosotros, la humanidad herida, sobre todo por el pecado, destinada a la condenación, y hasta su vida da por nosotros para rescatarnos, para curarnos, para aliviarnos. Jesús es el buen samaritano. En la parábola llama la atención que nuestro Señor dice que hubo otros 2 personajes que pasaron y no se compadecieron de aquel hombre herido, medio muerto. Uno era sacerdote
Recuerden que eran sacerdotes de la antigua alianza. Yo defiendo a mis colegas. No era sacerdote cristiano, todavía no estaba instituido el sacerdocio. Era un sacerdote del Antiguo Testamento, los que iban al templo de Jerusalén para cumplir su oficio sacerdotal. No eran pues como los sacerdotes que instituyó nuestro Señor. De hecho no había celibato, vivían casados como Zacarías, el padre de Juan Bautista, que era sacerdote. Un sacerdote tenía más prisa por llegar a su trabajo de sacerdote, de oficio sacerdotal, y no se compadeció. Dice aquí que lo vio y pasó de largo. Y luego un levita. ¿Quiénes eran los levitas de la tribu de Leví? Eran como una especie de lo que ahora serían los diáconos, estaban al servicio también del templo. Un levita, dice nuestro Señor, pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Ese es el riesgo de que nosotros no nos compadezcamos de los demás. Pasar de largo. No nos importa amar, servir, ayudar, tener misericordia. En cambio, dice nuestro Señor que un samaritano que iba de viaje, los samaritanos, recuerden que no eran muy queridos por los judíos. Bueno, nuestro Señor pone de modelo a uno de esos samaritanos que los judíos despreciaban. Un samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Quisiera releer, es que está tan rica esta parábola en verbos, en acción. Fíjense todo lo que hizo. Un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Lo primero, se compadeció. ¿Qué significa compadecerse? Padecer junto con, ponerme en el lugar del otro, dolerme lo que al otro le duele. ¿Cómo hace falta compasión en nuestro mundo actual? Los cristianos tenemos que ser compasivos. Dice, se compadeció de él, se le acercó. No solo fue una compasión idealista, mental, de intención, pero se le acerca. Ya es otro paso, acercarnos al que nos necesita. Luego dice, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Seguramente nuestro Señor pensaría en un comerciante que vendería aceite, vendería vino, llevaba sus mulas, su cabalgadura, pues lo que tenía a la mano, el aceite y el vino, y luego se las vendó. ¿Con qué se las vendaría? Quizá, eso es explicación de esta parábola, no estoy inventando, lo leí. Quizá se rompió su propio manto, vestidura, no le importó que su manto quedara desgarrado. Con tal de curar, haría unas vendas con su propia ropa, se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura. No se desentendió, pues ya te curé, ahí que otro te ayude. No, lo pone sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Perdió su tiempo, a lo mejor iba a vender, a entregar algo, no me importa. Primero, que no era un conocido, era un prójimo que se encontró por el camino. Cuidó de él. Parece que toda la noche, porque dice, al día siguiente sacó 2 denarios. 2 denarios era una buena cantidad. Recuerden que el salario de un día de trabajo era 1 denario. Por lo tanto, lo que se gana en 2 días, él se desprendió. Sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Todo eso hizo aquel samaritano. Todo eso hace nuestro Señor por nosotros. Cuida, se compadece, venda nuestras heridas causadas por el pecado, nos protege, da no 2 denarios, su propia vida por nosotros, se ofrece al Padre por nosotros. Todo eso es Jesús. Y se nos invita a que también nosotros hagamos lo mismo. Así termina la parábola. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Sé como el buen samaritano, ama, sirve, ayuda, compadécete,
Ayuda a que las heridas de los demás sean curadas. ¿Qué tanto tenemos amor al prójimo? Según esta parábola, eso es lo que Dios nos exige. Y no solo al que es igual que yo, piensa igual que yo, es mi amigo, me quiere. Todo hombre, mujer es tu prójimo. Hasta eso estamos llamados, a amar a todos. Incluso nuestro Señor dice, hasta los propios enemigos. ¿Podremos asemejarnos nosotros al buen samaritano? Si yo les dijera, levante la mano el que sea buen samaritano, no se apresuren. Pero hay que pensarlo. Quizá tengamos algo y ojalá que sí. Yo creo que sí tenemos. Generalmente quienes buscamos a Jesús, pues Él nos capacita, nos da la gracia para parecernos a Él y podemos hacer algunas acciones buenas, ojalá y sí. Pero quizá nos falte más, nos falte conversión, nos falte entrega, que no seamos como aquel sacerdote, como aquel levita, que no nos importe nada de lo que otro padezca, sufra, sienta, que seamos compasivos, que hagamos algo en favor de los demás. A eso nos llama esta parábola, el Evangelio de hoy. Pues a ponerlo en práctica. Recuerden que la palabra no es solo para oírla y gozarnos con ella, sino para vivirla. Le pedimos a la Virgen del Rosario, estamos en el mes de octubre, ayer celebramos la fiesta, bueno, no la celebramos porque era domingo, pero conmemoramos 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, y hoy, por cierto, el Papa encomendó a la Iglesia el sínodo que se está llevando a cabo en Roma a Nuestra Señora del Rosario, y en estos días pues todos la invocamos. Recuerden que a la Virgen le gustó ese título. Ella en Fátima hace 101 años reveló a los niños videntes al final, en la última aparición, yo soy la Virgen del Rosario. Señal que a ella le gusta, y siempre ha dicho lo agradable que es que los fieles acudan a ella con el rezo del Santo Rosario. Que Dios nos ayude a amar el Rosario, que nos libra de muchos males. Incluso hasta la Iglesia nos concede indulgencia plenaria en este mes de octubre a quienes rezan el Rosario. Que nos animemos pues a unirnos a Nuestra Señora con esta oración. Que así sea.